Muy bien, vamos a continuar con nuestro avance. Esta vez vamos a ver la parte de tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. ¿Ya? Ya. Vamos a trabajar con tablas en esta parte, ¿ya? ¿Y qué es lo que me dice? Me dice que la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias ordenan los datos estadísticos en una tabla reuniendo como información importante las frecuencias correspondientes, ¿ya? Es decir, todos los datos que nosotros tenemos de un ejercicio nos vamos a organizar en una tabla, ¿ya? Tablas de frecuencia. La frecuencia absoluta, ¿ya? Me dice que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor entre los datos de la muestra. Se representa por F minúscula y una I pequeñita abajo, ¿ya? Y su sumatoria da el total de los datos. Cuando sumo todas las frecuencias absolutas, la suma de todas las frecuencias absolutas es el total de los datos que tengo en mi ejercicio, ¿ya? Frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de las frecuencias, me dice. Es la suma de las frecuencias absolutas de manera progresiva. La última suma es igual al total de datos. Se representa por la F mayúscula y una I pequeñita, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada se va a representar por una F mayúscula y una I pequeñita y solamente es la suma de las frecuencias absolutas eh, en forma de zigzag, ya en forma de zigzag, una con otra, ya. Esto lo vamos a ver más claro con un ejemplo, pero, ya. Frecuencia relativa, ya. La frecuencia relativa que se representa, que se representa con una H sub I, H minúscula y una I pequeñita, es la división de frecuencia absoluta y la cantidad total de los datos. Se representa por H minúscula I es igual a F sub I sobre N, ¿ya? A F sub I sobre N, es decir, cada frecuencia absoluta la vamos a dividir entre el número de datos y eso me va a dar, pues, la frecuencia relativa, ¿no? Que está representado por una H minúscula y una I pequeñita. Y la suma de todas las frecuencias relativas siempre da 1, me dice. La suma de todas las frecuencias relativas siempre me va a dar 1, ¿ya? Frecuencia relativa acumulada, ¿ya? La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas de manera progresiva. La última suma es igual a 1. Se puede expresar en tantos por ciento, ¿ya? La frecuencia relativa acumulada va a ser como la frecuencia absoluta acumulada. Solamente hay que sumar en zigzag con la frecuencia relativa, ¿ya? Es solamente una suma, pero como les digo, esto va a quedar más claro con un ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a trabajar con una tabla como esta, ¿ya? Donde vamos a ordenar datos, vamos a tener una columna de datos, ¿ya? Y vamos a tener todos nuestros datos. Vamos a tener una columna de frecuencias absolutas, una columna de frecuencias absolutas, donde vamos a anotar cada frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta solamente es el conteo de datos, nada más. La frecuencia absoluta solamente se trata de contar datos, de contar cuántas veces se repite un dato, nada más. Eso es la frecuencia absoluta. Contar cuántas veces se repite un dato, ¿ya? Frecuencia absoluta acumulada. Aquí solamente vamos a sumar con la frecuencia absoluta en forma de zigzag, ¿ya? La primera frecuencia absoluta acumulada, la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Luego se suma en zigzag. Esta hay que sumar con la segunda frecuencia absoluta y luego
De esa forma voy a obtener la segunda frecuencia absoluta acumulada. Luego, para obtener la tercera frecuencia hay que sumar la segunda frecuencia con el que le sigue y de esa forma voy a obtener la tercera frecuencia acumulada, ¿no? Es una sumatoria en zigzag, ¿ya? Pero esto se va a ver más claro en el ejemplo. Frecuencias relativa. La frecuencia relativa es a cada frecuencia lo voy a dividir entre el número de datos, ¿no ve? A cada frecuencia absoluta lo divido entre el número de datos. También voy a tener una parte de total, donde va a estar acá el número de datos, cuántos datos hay. Aquí la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar siempre 1. La suma de las frecuencias absolutas me tiene que dar igual al número de datos. Y la frecuencia relativa acumulada simplemente es sumar también. Aquí también se suma. La primera frecuencia relativa acumulada es igual a la primera frecuencia relativa y luego para obtener el segundo hay que sumar la primera frecuencia relativa acumulada con la primera frecuencia relativa para obtener la segunda frecuencia relativa acumulada. Luego esta hay que sumar con la siguiente frecuencia relativa para obtener la tercera frecuencia relativa acumulada. Se suma en zigzag, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver más claro con un ejemplo, ¿ya? Ya. Ejemplo, me dice, construye una tabla de distribución de frecuencias con los datos de 50 estudiantes que tienen faltas en el área de matemática, ¿ya? Por ejemplo, acá, yo tengo 50 estudiantes y estoy viendo cuántas faltas tiene cada estudiante, ¿no? Digamos, este estudiante de acá ha faltado 2 veces a clases, ¿ya? Este ha faltado 3 veces a clase, este ha faltado 4 veces a clase, este no ha faltado ninguna vez a clases. Tiene 0 faltas, siempre ha asistido. Este tiene 3 faltas a clase, este ha faltado una sola vez a clases, solo tiene una falta. Casi siempre ha asistido, solamente se ha faltado una vez, ¿ya? Entonces, con eso, ¿qué voy a hacer? Voy a armar mi tabla. Primero, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar datos. Y voy a colocar con qué datos he visto. ¿Cuáles datos he observado en la tabla? Yo he visto acá que hay el 0. He visto que hay el 1. He visto que hay el 2. He visto que hay el 3. He visto que hay el 4. He visto que hay el 5. Y he visto que hay el 6. Y otro número aparte, el 7, el 8, no lo he visto. El 6 es el número más grande que he visto. Ya entonces coloco de menor a mayor. 0, 1, 2, 3, de esa forma, ¿no? 4 y así, hasta el 6, ¿no? Hasta el 6, ¿ya? De menor a mayor. Ahora, del 0 cuento pues. Para sacar la frecuencia acumulada, cuento, ¿no? Cuento cuántas veces he visto el 0. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo frecuencia absoluta, no absoluta, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta, eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Eso es esto de acá, frecuencia absoluta. Y en la frecuencia absoluta, ¿qué se hace? Se cuenta, ¿ya? Del número 0, ¿cuántas veces he visto el número 0? Aquí pues voy a buscar en la primera fila, aparece una vez el número 0, en la segunda fila no hay, en la tercera fila aparece una vez el número 0, en la cuarta fila aparece una vez el número 0 y en la quinta fila no hay. ¿Cuántas veces aparece el número 0? 3 veces. Entonces coloco ahí 3, ¿ya? 3. Solamente cuento datos, nada más. Ya. El 1. Ahora el 1. ¿Cuántas veces aparece el 1? En la primera fila aparece una vez, en la segunda fila aparece una vez, en la tercera fila el número 1 aparece 2 veces, en la cuarta fila el 1 aparece 2 veces y en la quinta fila aparece una vez el 1. ¿Cuántas veces aparece el número 1?
Cuento, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántas veces aparece? Siete veces. Siete veces aparece el número uno. ¿Ya? Ahora lo mismo para el número 2. ¿Cuántas veces aparece? Aparece uno, dos veces en la primera fila. En la segunda fila aparece tres veces. Tres veces. En la cuarta fila aparece una vez. En la quinta fila no hay, perdón, en la cuarta fila no hay. En la tercera fila aparece una vez. En la cuarta fila no hay. En la quinta fila aparece cuatro veces. Cuatro veces. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces aparece el número 2? Voy a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. El número 2 aparece 10 veces. Entonces, anoto 10. ¿Ya? Es eso. ¿Cuántas veces aparece el número 3 en la fila? Cuento, o en la tabla, perdón, en las tablas, ¿ya? Cuento. En la primera fila el número 3 aparece 5 veces, ¿no? En la primera fila. En la segunda fila aparece el número 3 tres veces, ¿ya? Tres veces. En la tercera fila aparece una sola vez. En la cuarta fila aparece cuatro veces.